Hoy estamos con Serezade Márquez. Ella es psicóloga sanitaria y es neuropsicóloga, pertenece al equipo de colaboradoras de psicólogas feministas NURE, que trabajamos en Bilbao, en este espacio, y también online. Sere trabaja tanto online Ostras. como aquí los viernes, ¿verdad? Y bueno, el motivo también de hacer conversatorios es, bueno, pues darnos un poco también a conocer, ¿no? Poder hacer un poco de divulgación y a la vez también conocer cómo somos cada una de nosotras, ¿no? Ujú. Somos distintas, trabajamos desde perspectivas también a veces distintas, ¿no? Bueno, hay una perspectiva en común entre todas nosotras, que es que todas utilizamos una perspectiva feminista Feminista. para trabajar, efectivamente, pero sí es verdad que utilizamos pues modelos terapéuticos o ¿no? formas de trabajo psicoterapéutico que pueden ser diferentes, ¿no? Ujú. Y ahí también es como la necesidad a veces de tener también equipos donde haya distintas visiones, ¿no? Y donde podamos, bueno, pues teniendo puntos en común y raíces, ¿no? Muy, muy importantes que nos unen, también formas distintas de poder intervenir, y esto nos hace pues también trabajar de una forma más rica, ¿no? Y poder nutrirnos entre nosotras cuando tenemos, bueno, pues algunas situaciones que igual una no puede o no sabe responder de todas las maneras, y como nadie, ninguna Ni psicóloga somos pretende. perfectas, ¿no? Ni lo sabemos todo, estamos siempre pues en constante formación, actualización, y también pues intervisamos y nos supervisamos también juntas, ¿no? Esto Sí. como por explicar un poquito de lo que es Nube. Sí es verdad que, bueno, pues el proyecto de hacer también conversatorios tiene que ver pues con acercarnos, ¿no? A poder recoger preguntas que pueden estar relacionadas con un tema concreto. Sería elegido el tema de la rabia y de la calma, ¿vale? Pero si elige la rabia es por algo que tiene mucho que ver también con Una ella. historia. No sé si quieres contarnos un poco. Bueno, sí, para empezar, yo suelo decir cuando me preguntan por emociones y así que la rabia es mi emoción favorita. Ujú. Y me gusta esta emoción porque creo que está muy mal vista y muy mal entendida. Por mi historia personal, pues tuve problemas de regulación de esta emoción y estuve un tiempo que por una serie de cosas era como muy explosiva y entonces llegué a cogerle manía, Ujú. hasta el punto de callarme todo lo que me sentaba mal y sentirme peor con ello. Hasta que poquito a poco me fui reconciliando con esta rabia y con esta ira y con todo esto que sentía dentro, fui dando respuestas poquito a poco y ahora puedo estar en calma. Vale, qué bueno, qué interesante, ¿no? Como, no sé si tienes la sensación de que en general sabemos bastante diferenciar las emociones o la emoción de la rabia, o nos confundimos y mezclamos bastante. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que muchas veces se mezcla sobre todo con frustración, con tristeza, con otras que pueden ser muy parecidas pero no tienen que ver. Ujú. Incluso muchas veces parece como que si no es muy explosiva y muy agresiva, es como, no, yo no me enfado. No todo el mundo tiene la ira, Ujú. al final son emociones básicas que todo el mundo tiene programadas en su cerebro. Entonces, si no te enfadas, cuidado, porque no te estás dando cuenta de cuándo te estás enfadando. Ujú. Claro. No tiene tanto que ver con que no lo estés haciendo, ¿no? Sino con que no estás No lo estás viendo. percibiendo o Ujú. identificando que lo estás sintiendo, ¿no? Eso es. Ujú. Vale. Esto es muy interesante, y también Serzade nos ha hablado de una cosa que a veces nos preguntan, ¿no? Que es esto del cerebro y la neuropsicología, ¿vale? Porque también ha habido muchas personas que nos han dicho, pero esto de neuropsicóloga, ¿qué significa, no? Entonces yo sí quería como preguntarte que el hecho de que tú eres psicóloga sanitaria, Ujú. ¿no? Pero además de psicóloga sanitaria, pues tienes una especialización en neuropsicología, ¿no? Entonces, ¿qué crees que, cómo nos podrías explicar, ¿no? De una forma como muy básica, ¿no? Como muy para cualquier persona, qué aporta la neuro, ¿no? Para poder entender también pues, procesos psicológicos normales o, ¿no? o cotidianos, como crisis vitales, ¿no? O otras circunstancias que a veces también tienen pues, una perspectiva desde la que trabajar con neuro, Claro, ¿no? Quiero decir, no es necesario tener, ¿no? un- unos síntomas neurológicos eso es. extremadamente, no sé, Visibles. eso Ujú. es, para poderse trabajar también desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre la neuro? Vale. Hablar poco sobre la neuro para mí es muy difícil, así que lo voy a intentar. Em, yo creo que lo que aporta la neuropsicología es saber entender un poquito la biología del ser humano, cómo funciona
y dónde están nuestras limitaciones y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, pues lo que he comentado antes sobre la ira, por mucho que yo quiera no enfadarme, Ujú. mi cerebro está programado para tener estas emociones. Entonces, si yo intento no tener emociones, sabré que es imposible, porque al final mi cerebro siempre va a priorizar este tipo de cosas que han estado conmigo mucho tiempo y me han ayudado. Mm, Mm, ¿Cómo uso yo la neuropsicología? Pues a mí me gusta integrarla con la práctica clínica, sobre todo entendiendo a la hora de organizar el trabajo que yo hago. ujú, Mm, no me gusta separar lo cognitivo de lo emocional porque entiendo que al final son cosas que están ligadas. Evidentemente, si hay un estado emocional desregulado, pues mi atención se va a focalizar en las cosas que igual me están preocupando, me están entristeciendo. Entonces, poder hacer un trabajo integrado em, significa pues tener en cuenta este trabajo con la atención, este trabajo con la memoria, dentro de esta parte clínica que nos ujú, lleva a poder elaborar todo esto que nos está preocupando. ujú. Vale, qué interesante, ¿no? Y desde el campo de la neuropsicología, Ujú. ¿tú qué dirías con respecto a este tema concreto de la rabia y la calma? Vale, a mí me gusta entender pues esta parte de cómo tendemos socialmente a regular las emociones, porque Ujú, evidentemente la biología es importante, pero también hay que entenderla en un contexto social, ujú, si no, no tendría sentido. Mm, Socialmente entendemos las emociones pues como algo que hay que quitar, sobre todo las emociones malas, a ujú, las que solemos llamar más en consulta desagradables o incómodas. ujú, Eh, y eso, entender desde la neuropsicología que nuestro cerebro siempre va a priorizar las emociones frente a otra cosa. vale, sí, Intentamos siempre razonarlo todo e ujú, intentamos, como tenemos la razón como muy idolatrada, ¿no? ujú, No es que yo soy un ser súper racional, súper no sé qué, pero resulta que nuestro cerebro está programado primero para emocionarse y después para pensar. ujú, Entonces, claro, entender esto me puede ayudar a ser un poquito más compasiva conmigo misma, porque si yo tengo rabia o si no soy capaz de calmarme, pues a lo mejor entender que es que mi cerebro está programado así y que, bueno, ujú, algo está pasando, algo no estoy atendiendo. mm. Vale, aquí quizá también hasta podríamos como meter, ¿no? Como esa perspectiva feminista de cómo está tan valorizado lo racional, ¿no? Y Sí, cómo aparece, incluso muchas veces diferenciamos incluso la mente y el cuerpo, como si fuera posible diferenciar mente y cuerpo, ¿no? Que no, que está integrado, claro. digamos, ¿no? Y sí hay como todo un aprendizaje, ¿no? O toda una forma de enseñarnos socialmente a valorizar todo lo que son las cogniciones que tienen que ver con la razón, ¿no? Sacar conclusiones, pensar, reflexionar, ¿no? Pero igual no nos enseñan tanto a identificar cómo nos ¿Cómo nos sentimos? sentimos, ¿no? Ujú. Qué tipo de emociones estoy experimentando en el cuerpo y en la mente, ¿no? Claro. Qué tipo de expresiones y de sensaciones también me están dando una información que es muy, muy valiosa, ¿no? ¿Tú crees en general que tenemos bastante inteligencia emocional o no sé, cómo lo percibes personalmente? Yo creo que no, pero Ujú, vaya, nadie en general no se nos da esta educación. A las que estudiamos psicología tenemos la suerte de entrar más en contacto con todo esto, pero en general la educación emocional que se nos da es mm, poca y diría que no muy buena, ujú, porque al final lo que se nos refuerza es esto, de estas emociones son malas y sobre todo con la rabia en concreto, la rabia hay que quitarla, enfadarse está mal. ujú, Y con respecto a esto que decías antes de la parte de la perspectiva de género, al final, claro, siempre se relaciona lo emocional con lo femenino y es algo peor. ujú, Y bueno, desde una perspectiva neuropsicológica, no sé si es lo femenino o si es lo peor, yo diría que no, pero sí que es lo primario y lo básico. Entonces, vamos a atender primero a las emociones que se sienten en el cuerpo, aunque se generen en el cerebro. ujú, Vamos a atender a qué estoy sintiendo y ya luego veré qué es lo que tengo que hacer con esto. ujú. Vale, qué importante ese atender a lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque de alguna forma, cuando estamos, bueno, no entrando en contacto, no sabiendo, no pudiendo identificar lo que siento, ¿no? Me estoy perdiendo un montón de información que puede ser autoconocimiento, es decir, cómo yo funciono, qué cosas me enfadan a mí, ¿no? Qué situaciones o qué contextos o qué personas hacen, ¿no? Que aparezca más este enfado, ¿no? Y también a la vez me puede ayudar a diferenciar
emociones que muchas veces vienen complejas y vienen a la Sí, vez, ¿no? Quizá muchas veces cuando hablamos, no sé si esto te resuena, ¿no? Cuando hablamos como de emociones, en las preguntas que después vamos a hacer, ¿no? Había como muchas cuestiones que a veces es eso, entremezclamos, ¿no? Rabia con frustración, con agresividad, con, no sé, ¿no? Hay sí, diferencias, emociones obviamente, con ¿no? sentimientos, con... Ujú, ujú. ¿Cómo las diferenciarías tú o cómo crees que es fácil de, como de intentar, no vamos a decir categorizar, ¿vale? Porque hay experiencias emocionales muy diversas y podríamos decir que la diversidad es la norma de la humanidad, ¿no? Cada Claro. cual siente y experimenta de formas muy distintas y a ritmos diferentes y con un mapa pues muy complejo, ¿no? Pero quizás sí que estaría bien como saber ¿en qué diferenciarías tú la rabia como tal de otras experimentaciones o otras experiencias emocionales? Vale, yo diría que por un lado está la emoción, que sería esta parte fisiológica que yo siento en mi cuerpo, Ujú, y las emociones, la rabia así sentida sería algo que yo puedo observar, que ujú, yo puedo ver. Puede ser o un ardor de estómago o unas ganas de gritar o sensaciones más en el cuerpo. ujú, ¿Cómo diferenciarlo de otras cosas? Pues yo diría que todo lo que se aleje de lo que yo puedo observar en mi cuerpo es una percepción subjetiva de lo que estoy sintiendo. ujú, Sería más una sensación que una emoción. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? Yo creo que igual no es tan importante ponerle la etiqueta de qué es esto, sino qué es esto para mí, ujú, cómo me siento yo con esto y qué creo que tengo que hacer. No hacer una categorización de libro de esto es rabia, esto es tal, esto es cual, ujú, porque eso no existe, porque cada persona lo va a sentir de una forma distinta. Esto es mi rabia. Y ujú. para mí esto es rabia y lo siento así y me pide que yo haga esto. Ujú, claro. Quizás se trataría más de ese conocer nuestro propio mapa emocional, ¿no? Cuando yo lo siento de esta forma, o con estas intensidades, vamos a decir, Sí, y esto me lleva a, ¿no? Me lleva quizá a un comportamiento o me lleva a un tipo de actitud o a un tipo de, ¿no? A una respuesta, o quizá hay muchas emociones que muchas veces lo que hacemos es precisamente no permitirnoslas, quedarme. ¿no? No Ujú. sacarlas hacia afuera, sino contenerlas y guardarlas, ¿no? En ese sentido, se me ocurre como preguntarte, ¿no? ¿Cómo crees que funciona o que influye la variable género, ¿no? En este sentir la rabia, ¿no? ¿Crees que hay diferencias o más que crees? Podríamos como evidenciar, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias respecto a cómo sienten hombres, mujeres o personas socializadas, ¿no? Sí, Desde estos dos parámetros, ¿no? Donde se nos mete ujú. como en una casilla y ahí Sí, ahí es tenemos que donde... estar, ¿no? ¿Hay muchas diferencias entre la rabia en las mujeres y en los hombres? Sí, sí, Vale. diría que sobre todo más a nivel de expresión Ujú, y bueno, igual también de percepción. A las mujeres nos suele costar más ver la rabia ujú, porque nos cuesta más permitirla, porque está más invalidada. Desde pequeñas, pues se nos dicen estas cosas de no te enfades o eres una exagerada, ujú, que al final son formas de ir invalidando nuestra rabia poquito a poco hasta que empecemos a sentir que no nos pertenece y no es algo nuestro. ujú, En este sentido, muchas veces lo que ocurre a las mujeres es, bueno, la rabia y la tristeza son emociones intercambiables ujú, y las mujeres lo que solemos hacer es expresar esta rabia o sentirla más en modo de tristeza porque es una emoción, diríamos, más cómoda en el sentido de que está más permitida. Entonces, si no tengo que justificarme ni me voy a exponer a que me digan cállate, que eres una histérica, pues va a ser más cómodo que yo exprese tristeza cuando en realidad lo que estoy sintiendo es rabia. ujú, ujú, En el caso de los hombres suele ocurrir lo contrario. Muchas veces lo que nos encontramos es que pues igual pides a un hombre que te haga un registro de lo que está sintiendo en la semana y todo lo que detecta es rabia. Rabia, 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 rabia. Y muchas veces lo que suele pasar, pues en este caso, es que como para un hombre está más permitida esta rabia, este pues ser como más varonil, por así decirlo, más mostrarse así más fuerte, pues lo que hacen es al revés que nosotras. Cuando estoy triste, lo que hago es ponerme rabioso. Y muchas veces lo que suele haber debajo de esa rabia, si rascamos un poquito, es una tristeza que no se permite, porque como todos sabemos, los chicos no lloran. mm. Vale, o sea que la socialización de género nos ha marcado, ¿no? Sí, pero Hay bien una marcadas. parte, ¿no? de este aprendizaje que llevamos como
Esto no significa, obviamente, ¿no?, que todas las mujeres o todos los Claro, hombres, ¿no?, estemos como un poco en esta diferencia, pero sí hay todo un aprendizaje social, ¿no?, de lo que claro. se nos permite más expresar, ¿no?, y de lo que no se nos permite tanto, ¿no? Y quizá también había como una preguntita por ahí, ¿no?, que decía que se preguntaba por qué las mujeres tendemos como a culparnos cuando nos enfadamos, ¿no? O sea, no solamente es que las mujeres tenemos rabia, la tenemos como cualquier ser humano, todas las personas, todos los seres vivos, sintientes, podemos sentir todo tipo de emociones, ¿no? Ujú. Pero no solo nos podemos enfadar, sino que lo que ocurre muchas veces, o esta vivencia tienen muchas mujeres, ¿no? Es que cuando se enfadan se sienten Culpables. culpables o malas, ¿no? O se sienten como que se están pasando, ¿no? ¿Tú crees que esto también tiene una influencia importante a nivel social, no? Hombre, sí, algo sí, un poquito. Un poquito tiene, ¿no? O Sí, sea, como que quizá en ese ejercicio incluso, ¿no? La claro, rabia sería algo que a los hombres se les ha enseñado a sacar a hacia sacar, afuera, digamos, y a las mujeres a a guardarla, culparnos a nosotras, ¿no? Es como claro. me enfado conmigo, qué mala estoy siendo, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con el tema de los cuidados. Como a Ujú, nosotras siempre se nos exige ser más cuidadosas o ujú. más complacientes, ¿por qué no decirlo, no? Sí. Estar pendientes de complacer, de tal, pues en el momento en el que yo pongo un límite, ya no estoy complaciendo. Ujú, Entonces, claro, me siento culpable porque a lo mejor tú te sientes mal por este límite que te estoy poniendo. ujú, Pero bueno, si yo estoy poniendo mi límite de forma adecuada y tú te sientes mal, lo ujú, siento mucho, pero esto es tuyo. ujú. Claro, claro. Uy, los límites. ¿Son fáciles de ¿Cuánto nos poner los cuesta? límites o...? No son fáciles, sobre todo por esto que decías, porque al final aparece pues la culpa, ¿no? Esta culpa que nos han enseñado a tener por todo. A mí me gusta decir mucho en consulta que la culpa es la emoción femenina por excelencia Ujú, y nos podemos sentir culpables por algo que hemos visto en la tele que dices, alguien que no conozco, que no sé qué ha pasado, pero seguro que es mi culpa. ujú, Y acabamos pues sintiéndonos culpables de una forma que dices, pues sí, ¿por qué me siento yo culpable por ujú, esto? ujú, Entender también que esta culpa es mucho de nuestra socialización y de lo que nos han enseñado y entender que muchas veces cuando viene no está ajustada. ujú, Entonces, pues si no se ajusta a lo que está ocurriendo, esta culpa no es mía ujú. y sigo poniendo este límite que está muy bien puesto, con culpa y todo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con aquellas, vamos a decir, podríamos llamar mujeres rabiosas o que se enfadan mucho, ¿no? O que ponen muchos límites? ¿Qué consecuencias suele tener, suele tener esto? Lo que suele tener, la consecuencia que suele tener, pues es la de siempre. Al final, si pones muchos límites, Ujú, te estás saliendo de lo que la sociedad considera que tiene que ser una mujer, que es esta mujer que está dispuesta, que cuida, que, pues, que está pendiente de los demás siempre. Y no suele gustar, porque entras como en un rol que no es el tuyo. Y al final, pues se acaba pues diciendo, pues mira, esta, que es una chula, que es una engreída, ujú, o ujú, incluso cuando hablamos de experiencias de liderazgo, muchas veces cuando quien manda en una empresa es un hombre, el jefe es un jefazo cuando se pone un poquito agresivo y un poco borde, que tiene a todo el mundo firme, y cuando es una mujer, lo voy a decir, si se pone un poco borde es una zorra. ujú, ujú. Y respecto a cómo los hombres viven o muestran la agresividad, ¿no? También hay todo un contexto, ¿no? O también Sí, hay un marco, digamos, ¿no? De la agresividad, bueno, de la rabia, que luego vamos a hablar como un poco intentando diferenciar también rabia de agresividad, ¿no? sí, Pero quizás sí que dirías que a los niños, a los hombres, ¿no? Desde pequeños sí se les alimenta un poco más esa permisibilidad sí. hacia la expresión de la rabia, ¿no? O hacia el conocimiento de sus límites y de Mm. dónde, ¿no? Dónde estoy recibiendo una injusticia y dónde yo no voy a pasar por ahí, ¿no? ¿Tú cómo dirías que suelen regular los hombres la rabia o no la regulan? Mm, Depende, pero sí que suele haber respuestas más agresivas, sobre todo pues por esto de que está permitido. Respuestas más agresivas, pues mediante gritos, mediante pues, golpes, muchas veces, que aquí volvemos a decir, no todos los hombres hacen esto, pero la norma o lo que hace la mayoría suele ser esto, el ser más agresivo, ser más decir aquí estoy yo y
lo que yo siento es lo que importa y si dejo por aquí pues un tsunami, pues dejo un tsunami, no me Ujú, importa. claro. Que luego muchos se sienten culpables con esto. Ujú, Cuidado, ujú, también aparece la culpa en su caso, ujú, pero hay muchas veces que no, porque muchos desde esta posición de privilegios entienden que si a ellos no les gusta algo, tienen derecho a liarla. ujú. Claro, claro. Y quizá hablarías también de que hay ciertos comportamientos que pueden hacer los hombres, ¿no? Que tienen más que ver con asunción de riesgos, Sí. ¿no? O de deportes o Mm. de acciones, ¿no? Riesgosas, ¿no? Pues conducir rápido, hacer como, ¿no? Una serie de movimientos que también tienen mucho que ver con la agresividad como tal, aunque no tenga que ir contra una persona concreta, ¿no? Pero sí como un poco esa acción hacia afuera, ¿no? Sí, También hay muchas más formas visible, de expresarlo que a veces les hace daño a ellos también, claro. obviamente, ¿no? No solamente por lo que respecta a lo que puedan hacer en relaciones con otras personas, sino muchas veces se meten también en problemáticas ellos, ¿no? Con respecto a eso. Adicciones, Sí, conductas, bueno, pues que en el sí, fondo de son... peleas y acabar, pues yo qué sé, con denuncias y con cosas que dices, jolín, ¿en qué Ujú, momento has entrado aquí? ujú, ujú, Que muchas veces es esto, pues el entender cuándo esta ira está escalando hasta el punto de que ya no se puede frenar. ujú, Muchas veces podemos frenarla, pero claro, si llega un punto que ya no puedo frenarla, pues de aquí ya después todo vale. mm, Para mi ira va a ser, bueno, pues ya has llegado hasta aquí, ya todo vale. ujú, Y en el caso de los hombres, pues se ve mucho esta normalización, pues incluso en deportes como el fútbol, ¿no? Cuando vemos que un equipo de fútbol pierde y hay un montón de hombres peleándose, no nos parece raro, nos parece normal. ujú, ujú, Aunque pensemos que no está bien y que es algo que no se debe hacer, pues lo vemos como algo que ocurre. ujú, ujú. Y bueno, y muchas veces pues esto es lo que esperamos el resto y lo que espera la gente que va allí. Pues si yo pierde mi equipo, la tengo que liar y la lío de esta forma. Ujú, vale. Has dicho como al hablar de la ira, ¿no? Como esa escalada, quizá, ¿no? Sí que Ujú. había como alguna pregunta que también nos decía, ¿no? ¿Cómo gestionar o cómo aprendo a, no sé si utilizaba la palabra gestionar O o controlar, que nos gusta controlar, tanto. ¿vale? Cuidadito con el controlar, ¿no? ¿Tú qué dirías con respecto a, bueno, obviamente las emociones pueden tener una intensidad, Sí, ¿no? Y luego también pueden llevarse a la acción o no tienen por qué llevarse a la acción, ¿no? Pero a claro. veces hablamos mucho de este controlar mis emociones, ¿no? No sé si lo ves bastante posible o no tanto. Claro. Muchas veces esto lo que nos encontramos es que nos preguntan cómo gestionar las emociones y gestionarlo entendemos como control, como quitarme esto Ujú, o parar esto que estoy sintiendo que no debería sentir o que no me gusta o que no es cómodo para mí. ujú, Y la mejor forma de regular una emoción, porque al final las emociones no se controlan, la mejor forma de regular lo primero es validar lo que estoy sintiendo, entender que esto que estoy sintiendo es rabia, luego veré si me gusta o no me gusta ujú, y poder separar de las acciones que yo hago con esta emoción. Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que hago. Que yo esté súper enfadada y que quiera coger a alguien y meterme en una pelea, ujú, no quiere decir que lo vaya a hacer necesariamente. Mi ira puede llevarme a pensar que me gustaría hacer todo esto y seguramente nuestra ira pues, nos pone ideas súper agresivas con las que no nos reconocemos, pero no quiere decir que yo lo vaya a hacer. ujú. Claro, claro. Claro, incluso también nos preguntaban, ¿no? Como que en muchas ocasiones estos conceptos, ¿no? Como la rabia, la ira, la furia, hay distintas palabras además para poder definirlo, ¿no? Y parece que unas parecen como, esta es sí, pero esta no, ¿no? O sea, como, bueno, rabia sí, pero furia no, ¿no? Porque rabia sí y furia no, ¿no? Como que hablaría como de otro escalón, entre comillas, ¿no? Son formas distintas de llamarlo, pero sí que hay como también mucha necesidad de diferenciar lo que sería la rabia o la expresión emocional, que la podemos llamar de formas muy distintas, enfado, furia, ¿no? Ira, con lo que sería ya la agresividad o la violencia. ¿Cómo diferenciarías tú, ¿no? La expresión emocional de la rabia de lo que ya implicaría una agresividad o una violencia? Vale, yo creo que la principal diferencia es eh, el daño que hace Ujú, o los problemas que me genera. ujú, Si yo regulando mi rabia, mm,
puede generar un pequeño malestar, evidentemente. Si yo pues entro en un conflicto con alguien y pongo un límite, seguramente va a haber un pequeño malestar, Ujú, pero si está bien hecho, seguramente luego esto me beneficiará. ujú, Cuando yo me regulo de forma que me genera un problema mayor, ujú, pues seguramente sea una respuesta agresiva. ujú, Y claro, muchas veces pues nos podremos ir a consecuencias legales. Y, y bueno, respuestas agresivas que pueden ser más lo que se hace, por así decirlo, con el cuerpo, ¿no? ujú. Pues Claro, más de violentar físicamente ujú, o verbalmente. la verdad. Ujú, claro. Que bueno, que la violencia verbal muchas veces podemos hacerla sin querer, porque nadie está exento de violentar a otra persona sin querer haciendo algún tipo de comentario, pero la diferencia también está en cuando yo me doy cuenta de que esto que he hecho puede dañar a la otra persona, bien porque me lo dice, o bien porque yo reconozco que esto ha dañado Ujú, y puedo corregirlo. ujú. Normalmente una ira bien gestionada se puede corregir si he dañado. Vale, sí he dañado, ¿no? O sea, como que también está toda esta parte del poder ver, ¿no? Hasta qué punto lo cuento, lo pongo en la relación, lo hablo, lo verbalizo, lo llevo a la Claro, práctica, ¿no? Y hasta qué punto también esto no tiene por qué implicar no saber que estoy enfadada, ¿no? O sea, yo puedo saber que estoy enfadada, pero no me pongo a siempre explosionar la ira, ¿no? Que claro. quizá eso hablábamos cuando estábamos también como preparando las preguntas, ¿no? Quizá parece que la única expresión de la rabia que conocemos es Es la la forma de expresión. explosión, ¿no? O sea, es como la rabia es ¡guau!, ¿no? Hay otras formas de rabia, obviamente, que no tienen por qué implicar insultar a nadie, meterse con nadie, agredir a nadie o ni siquiera verbalizar o decir algo a alguien, ¿no? Claro, Sino que hay expresiones de la rabia que son con una puras o... internas, Ujú. ¿no? O que incluso pueden ser simplemente manejar un límite de una forma clara, ¿no? Sin tener que insultar a nadie, sin tener que hacer nada más, ¿no? O sea, ya, rabia ya es decir, yo esto no lo voy a hacer nunca más, porque me ha Claro, hecho daño y no quiero, ¿no? eso es, esto no me gusta y Y punto. no tengo que estar metiéndome con la otra persona, poniéndome por encima, llamándole o insultándole o diciéndole no sé qué, sino que también esa muestra de no voy a volver a pasar por aquí es una expresión de la rabia que no implica ningún tipo de agresividad o de violencia. Otra cosa es que la otra persona quiera leer mi límite Eso o... es, que esto también es súper importante, porque muchas veces parece que queremos ser robots que se emocionan súper bien, que están siempre de forma súper cuidadosa, pero hay veces que el contexto también modula nuestra expresión de la rabia. Ujú, Si yo te he intentado poner un límite 3 veces de forma asertiva, por favor deja de hacer esto, por ujú, favor deja de hacer esto, ujú, si no me haces caso, pues a la cuarta o la quinta igual pego un golpe en la mesa y digo, que dejes de hacer esto, ujú, incluso con un joder al final, ujú. y no pasa nada. Y bueno, me pongo un poquito más agresiva, pero mm, muchas veces el contexto lo requiere. Ujú, claro. También hablábamos como que aquellas personas que no se suelen permitir demasiado el conectar con su propio enfado, con su propia rabia, ¿no? Es como, a mí no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, Yo no me ¿no? enfado, Pero luego llega un día en el que, ¡buah!, te lo suelto todo, ¿no? claro, Que tiene mucho que ver con todo lo que has contenido anteriormente, ¿no? O con todo lo claro. que no te has permitido tampoco poder expresar o poder decir, ¿no? Y entonces cuando llega la expresión ya no es Es una porque lo has bomba. hecho hoy, ¿no? Sino que es por todo lo que llevo acumulando los últimos 2 años que no te he dicho y entonces viene con una carga, ¿no? Que muchas veces nos lleva a destruir la relación o Sí. incluso diferenciarnos, ¿no? Con la otra persona y ya no te hablo más y te quedas ahí, ¿no? O sea, como... Mm, sí, eso es, que muchas veces eso, el no permitirse esta rabia inicialmente, el decir, yo no me enfado, es que no me gusta entrar en conflicto. Hay Ujú, veces que es mejor tener una pequeña conversación incómoda, ujú, que bueno, que puede ser incómodo y ya está, que me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo y cuando yo ya veo que no tiene solución, ¡boom! ujú, Ya es una bomba esto que suelto. ujú, Y me gusta mucho decir en este caso que la ira se quiere mucho a sí misma. Entonces, claro, si yo me enfado contigo ujú, por algo que hayas hecho, que puede ser, pues yo qué sé, imagínate que quedamos un día y llegas tarde y yo me enfado contigo y digo, hay que ver Yanire que no ha llegado tarde. Bueno, me lo callo, no pasa nada. No pasa nada, pero aquí se queda el tucu de hay que ver Yanire que llega tarde. ujú, Cuando ya llevamos 2 o 3 veces que ha pasado cositas que a mí no me ha gustado, ya mi ira ya llega a puntos de y encima mira que me lo lleva y que gafas y que cosas que no tienen nada que ver con nada, ujú, pero al final esa persona
que nos ha hecho daño en un principio y no hemos puesto un límite, pues acaba siendo un objeto de un odio enorme. Ujú, total. Aquí reivindicarías como ese contar y hablar, ¿no? Y verbalizar y poner sobre la Soltar mesa poquito a poco. los conflictos o las cosas que me han molestado, Ujú. ¿no? O lo que me ha resultado incómodo, lo que me ha hecho daño desde un inicio, ¿no? Esto podría ser una forma de que nuestra rabia es validada también Claro. y no se convierte en una montaña que nos lleva como a eso, al momento ya de explosión donde se me mezclan un montón de cosas, ¿no? Claro, porque luego lo que suele pasar con esto también es que al final le acabo cogiendo miedo a la rabia, Ujú, porque si para mí la rabia es esto que explota, ujú, pues no me voy a permitir. Y lo que suele pasar muchas veces también, pues esto que comentábamos de gente que dice, yo es que siempre estoy enfadada. Y yo a mí me gusta hacer la pregunta de, ¿siempre ujú, estás enfadada o estás intentando no enfadarte? Porque cuando intentas no enfadarte, ujú, la ira va a seguir ahí, tú quieras o no quieras. Entonces, claro, mm, si tú no quieres enfadarte y tu cerebro te está mandando la señal de que toca enfadarse, si no haces caso a esa señal, pues tu cerebro te va a seguir diciendo, oye, que esto aquí te están vacilando, tienes que poner un límite ujú. hasta que llegue el punto que ya no puedas más. La rabia se quiere mucho a sí misma, ¿eh? Se adora. Y se pega bastante, ¿no? Sí, se contagia también. Que es Sí, como esto que hablábamos de robar las emociones, ¿no? De muchas veces que estás tú súper bien, súper tranquila y tienes un buen día y viene alguien enfadado y acabas diciendo, pues mira, esta emoción me la llevo para mí y me enfado yo también, ala, y luego dices, pero ¿por qué me he enfadado? Si esto no iba conmigo ni venía, si este enfado es suyo, ¿dónde voy yo con él? totalmente, ¿no? Ahí hay como una, muchas veces nos confluimos, nos engañamos y nos confundimos con la otra persona todo el rato, ¿no? Y es como, me ha contado esto y ya me llevo el enfado ¿no? en el cuerpo a otra parte, ¿no? O sea, como que además la rabia tiene una expresión corporal muy intensa, ¿no? Sí, Ujú, sí, se siente mucho y también es una de las razones por las que da tanto miedo, porque ujú, no es lo mismo estar en calma, que es otra de las emociones de las que vamos a hablar, que muchas veces la calma no se percibe porque ujú, se identifica más como una ausencia de síntomas, ujú, de pues si no hay nada, no siento nada y a lo mejor lo que estoy sintiendo es calma. ujú, Entonces, claro, frente a esto, vemos la ira, que es como tan explosiva, tan me entran ardores, el dolor de cabeza, no sé qué, y es como, esto no me gusta, voy a perder el control, qué miedo. ujú. Pero Claro. bueno, entender también que esta emoción es más explosiva me puede ayudar a regularla y decir, bueno, pues ahora mismo estoy teniendo una taquicardia y tengo un fuego interno, voy a intentar parar para responder después a la ira, pero no con ira. Claro. Antes además hablábamos, sí que tenemos como en la sociedad integrado como un concepto de cuáles son emociones buenas, malas, ¿no? La rabia o la ira se suele identificar como una emoción mala, ¿no? Con mala prensa. Tiene muy mala prensa, ¿no? ¿Qué tiene de buena? Pues lo que tiene de buena al final es esto de lo que hablamos, ¿no? De que nos ayuda a darnos cuenta de que las cosas no están bien, de que no estamos siendo bien tratadas, de que hay cosas que no nos gustan y que no son tolerables. Ujú, Si yo me desconecto de mi rabia, seguramente podrán hacer conmigo prácticamente lo que quieran. ujú, Me gusta mucho poner el ejemplo de imagínate que vas un día a trabajar y te dicen, oye, Yanira, has trabajado muy bien este mes, pero no te voy a pagar. Si tú no conectas con tu rabia, dices, pues, pues no cobro y aquí me ujú, quedo. ujú, Pero si claro, tú conectas con tu rabia, pues igual respondes, ¿y eso por qué? ujú. Sí, yo he hecho lo que me correspondía, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Claro, claro. Sí, quizá como además esa idea de que hay emociones buenas, malas, ¿no? O sea, Sí, a ver si ya llega el momento en el que dejamos de intentar encorsetar siempre, ¿no? En un bueno o en un malo, ¿no? Porque podríamos decir que no existe ni siquiera una emoción que sea puramente buena o puramente puramente mala, mala, ¿no? O podríamos decir que puede tener aristas o formas distintas claro. de verlo, vamos a decir, pero hablar de las emociones negativas o malas, ¿no? Es algo que también muchas veces nos ha hecho daño, ¿no? Porque nos ha hecho como pensar que hay ciertas expresiones que no debería sentir, Claro. ¿no? O sea, que, Y que que si yo me asocio a esta emoción es porque soy mala, porque ujú, esta emoción es mala. ujú, Entonces, ¿cómo me voy a enfadar yo? claro. Todo esto tiene que ver mucho con la moralidad y me gusta también volver a la biología, porque al final, Ujú. neurofriki, lo siento. Es verdad. Esta parte de cuando hablamos de las emociones básicas o primarias, que serían cinco, Ujú, em, serían pues la ira, el miedo, el asco, la alegría y la tristeza.
si yo cuento estas 5 emociones, me gustaría hacer la pregunta, ¿cuáles son agradables de sentir? Ujú, De estas 5 seguramente todo el mundo diría la alegría y ya está, ujú, y el resto son desagradables de sentir. ujú. Nuestro cerebro está biológicamente programado para sentirse mal la mayor parte del tiempo. Vale. Mm, mm, Entonces, claro, la mejor forma de regularse es entender esto, ujú, que si mi evolución ha hecho que estas emociones estén aquí, puedo intentar interpretarlas de otro modo ujú. y no juzgarlas, decir, bueno, puede no gustarme, pero no es una emoción mala. Ujú, Que esto sería más asociado a lo que hablábamos del sentimiento. Una cosa es la emoción y otra cosa es cómo yo la interpreto o cómo la siento o cómo me llevo con ella. mm, mm. Oye, antes hablabas como de la calma, ¿no? ¿Qué Ujú. es para ti la calma? Mm, Para mí la calma me ha costado identificarla, pero porque sobre todo la asocio y normalmente se asocia a ausencia de malestar. Ujú, Entonces, claro, es como, no hay ruido en mi cabeza, ¿qué está pasando? Muchas veces la calma es esta emoción que también nos da miedo, ¿no? Porque es como, si no está pasando nada, ¿qué pasa? ujú, Y para mí es una emoción muy bonita y muy poco entendida, sobre todo por esto, porque es como se percibe en ausencia de, ujú, pero es algo con lo que podemos conectar y sentirnos bien y se puede asociar a las emociones. Igual que yo puedo asociar la rabia al miedo, que me dé miedo mi rabia, la puedo asociar a la calma. ujú, Es una emoción, em, la calma es una emoción que me va a venir si yo regulo mi rabia ujú. y me Vale, o puedo sea que, sentir cómoda. claro, si expreso esa rabia, ¿no? Ya se elimina, digamos, el Claro. dolor o la injusticia o la situación que me estaba generando esa Claro, rabia. o si me llevo bien con esa rabia O directamente, si es me llevo puedo bien. tener una rabia calmada. Ujú, claro. Y ahí ya puedo dejarme, ¿no? Y ahí ya puedo estar en la Ujú, calma, ¿no? eso Claro. es. Me gusta verlo un poquito como estos dos polos de un continuo, porque Ujú, muchas veces van asociados también con la parte del género que hablábamos el otro día. ujú, Cuando muchas veces, cuando estamos expresando la rabia, intentando poner un límite, ¿cuántas veces no nos han dicho, ay, cálmate? ujú, mm, Cálmate como una forma de castigo de esta rabia. ujú, Entonces, claro, llega un punto en el que con la calma nos llevamos fatal. ujú, Porque la calma significa que, pues, que estoy comportándome de una forma inadecuada y que no. ¿Y ujú, cómo me voy a calmar si yo no soy una persona que se calma? ujú, Incluso estar incómoda cuando estoy en calma, porque jolín no debería estar calmada, creo yo. ujú, claro. Y hablábamos también como de ese tranquila que nos han dicho millones de veces, ¿no? Tú tranquila, tranquila, que no ha tranquilizado nunca a A nadie, nadie. ¿no? Ese consejo De es como, momento no. bueno, igual a alguien en algún sitio muy remoto Sí, podemos encontrar algún ejemplo de que nos alguien mande un email, le haremos un estudio. perfectamente, ¿no? Pero la mayor parte de las veces utilizamos unas respuestas, la gente en general, quiero decir, ¿no? Como la socialización o la sociedad general, ¿no? Utilizamos como una serie de mecanismos de respuesta que es como, ojo, pues si estás nerviosa, pues tranquila, ¿no? Si te lo estás pasando mal, pues relájate, ¿no? O como que lo Sí, decimos como que fuera súper sencillo, ¿no? Y yo me puedo claro. salir de la experiencia emocional simplemente con que alguien me diga, cálmate, Cálmate. tranquila, estate bien, ¿no? Estate Sí, bien, ¿no? Y ya está. no estés triste. No estés triste, eso es, pues alégrate, ¿no? Es como, ¿cómo pensamos que podemos modular las emociones como si fuera con un botón, ¿no? Claro, Ujú, claro, que muchas veces también esto que hablamos antes de la regulación emocional que se busca y el control, ¿no? De, es que, ¿cómo puedo regular mis emociones? Pues el primer paso es sintiéndolas, ujú, entendiendo que si yo no siento lo que estoy sintiendo, la ujú, emoción va a estar aquí intentando mandarme ese mensaje que yo no estoy escuchando. ujú, Y va a totalmente. venir de distintas formas, o sea, puede venir a nivel de pensamientos, de estar con la cabeza llena de ruido, o puede venir a nivel de, pues incluso de patología médica, ¿no? Ujú, De tener ardores, de tener una serie de cosas, de tensión en la espalda. ujú, ujú. La emoción se va a manifestar, queramos o no. Claro, claro, la emoción viene para que la sentamos, ¿no? Y cuando ponemos todos esos mecanismos para no sentir, para no permitir, para no, lo que estamos haciendo es problematizarla, Claro, ¿no? No lo que estamos estamos haciendo es que conociendo. venga por otro lado, Ujú, básicamente. A la emoción no se le puede cerrar la puerta porque ujú. vive dentro. Claro, Al final. totalmente. Con respecto a esto que decías, había una pregunta por aquí que quiero recoger de las preguntas que nos han hecho las personas que no podían estar en directo, antes Ujú. de pasar como a la parte del debate donde abriremos preguntas con las personas que estáis aquí, ¿no? Cristina nos decía
que la ira reprimida constantemente puede causar desórdenes insospechados del tipo bajadas de tensión, angina de pecho, adicciones, etcétera. ¿A qué direcciones apuntan los estudios sobre ello? Vale, sí que hay estudios que al final, pues, el cerebro si algo tiene es que es muy perezoso y muy vago o muy eficaz, según como queramos verlo. Entonces, el cerebro cuando ve que tenemos un patrón o una tendencia, lo que hace es, por mediante la plasticidad, es dejarlo ahí como más estable. Si yo soy una persona que tiendo a enfadarme o a estar como muy rabiosa de forma constante, el cerebro me deja como este botón encendido. ¿Qué pasa? Que si yo no escucho a mi rabia, al final a nivel fisiológico, pues esta emoción va a estar todo el rato funcionando y esto se puede cronificar y se puede convertir en una patología. Ujú, ujú, Todo esto todo lo que no atiendo al final se me va quedando en el cuerpo y sí que hay estudios, que no puedo citar ahora ninguno, ujú, sí que los he leído, podéis buscar, ujú, pero sí que hay estudios que dicen eso, pues que se relacionan con enfermedades de tipo médico, pues de problemas de tensión, de problemas de estómago, cardiovasculares, al final ujú, taquicardias, ujú, incluso sensación de ataques de pánico y ujú, cosas así. ujú, ujú. Con el dolor crónico también ha habido Sí, como alguna, sí que es ¿no? verdad. Alguna evidencia de que hay una parte también de ese dolor crónico que se Mm, manifiesta a nivel corporal en síntomas de mucho dolor por todas partes, ¿no? O por sitios como muy inespecíficos, que claro, también puede estar como muy relacionado desde ese rol también de género, ¿no? Con mujeres que han callado mucho, ¿no? sí, Que se han enfadado mucho, pero no se le han permitido enfadarse realmente, ¿no? O que han vivido mucha violencia sí, esto o no mucha sé si, injusticia sin poder gritarla o sin claro, poder, ¿no? Como sacársela de encima, ¿no? sin poder decir basta ya, que esto no sé si tendrá que ver con la rabia directamente, pero sí que se ve mucho, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, Ujú, que bueno, que dicen que es algo inventado, yo no lo creo, ujú, pero bueno, es algo físico que se va generando pues muchas veces a raíz de estas desregulaciones emocionales, ¿no? De hecho, se ve que personas que se mantienen, tienen niveles de estrés muy elevados durante mucho tiempo, pues al final acaban con dolores crónicos de este tipo. ujú, Y la fibromialgia pues da más brotes cuando hay situaciones de estrés. ujú, ujú. Debería hacernos pensar cuanto menos. Totalmente, totalmente. También hablábamos como el otro día, ahora que dices esto, ¿no? Como de que quizá puede haber una circunstancia que a mí me esté rabiando, que me esté enfadando mucho, pero no voy a tener la posibilidad de Sí. poder, no sé, de poder poner el límite o de poder Ujú. hablar con esa persona. Bien porque las consecuencias de hacerlo pueden ser peores para mí, ¿no? En un contexto, por ejemplo, laboral, en el que si yo muestro mi enfado, pues me voy a la Me voy. calle enseguida, ¿no? O una situación en la que la persona que me ha hecho el daño también, pues ya no está, o ya no la tengo accesible, o no va a reparar, no va a poder responder a lo que yo necesito, ¿no? Mm. Y hablábamos como de que también existen formas de poder darle Esta expresión a respuesta. esa Ujú. rabia, ¿no? A esa emoción, a esa experiencia emocional, sin tener a la otra persona delante, digamos, ¿no? Claro. Ujú, Sí, hay muchos ejercicios que se pueden hacer pues de forma simbólica. eh, por ejemplo, escribir ujú, esto que le dirías a esta persona que ya no está o a esta situación, o incluso que está, pero no puedes enfrentarte, pues que puede ser tu jefe o esto que hemos dicho. ujú, Em, Ejercicios de forma simbólica como escribir o ujú, incluso estar en casa imaginándote que está delante y decir lo que le dirías. Puedes coger un perchero o algún objeto de vuestra casa que no apreciéis mucho para expresar esa rabia o ir a la calle, ujú, mm, gritar a un árbol, ujú, según lo que te pida tu rabia o cómo quieras expresarlo. Pues muchas veces, pues si te pide como una respuesta un poquito más agresiva, ujú. pegar a un cojín no ha hecho daño a nadie. Ujú, claro, pegar un cojín, romper unos Romper papeles papeles, que para ti han sido, pues no sé, simbólicamente algo importante con eso respecto a esa es. persona o hay un mensaje muy importante en él, ¿no? Mm, Y como que eso también permite como que esa energía que nos da el enfado, ¿no? claro, Que salga soltarlo. hacia afuera, ¿no? Ujú. Es como, es una emoción que conecta mucho con esa necesidad de que algo salga hacia afuera, ¿no? Sí, Ujú, ujú. Está bien también tener estrategias que no impliquen o que no tengan por qué implicar la necesidad de que la otra persona esté dispuesta a escucharme, me vaya a hacer caso, vaya a leer mis límites, ¿no? Porque, claro, lo que ocurre es que muchas veces no va a haber esa posibilidad, claro, ¿no? claro. Muchas veces hay gente que no está dispuesta, sobre todo si
no hemos puesto límites previamente, en el momento en el que ponemos un límite, al final puede ser más problema porque pues nos echen en cara que estamos poniendo límites Ujú, y eso, hay gente que no está dispuesta a escucharnos. ujú. Entonces, pues poder regular nuestra propia ira, pues también nos ayuda de esta forma, expresarla con una misma o Ujú, incluso a modo de quedo con mis amigas, me tomo un café y estoy un ratito aquí quejándome, ujú, que claro. también está bien. Claro. En ese sentido, por ejemplo, también podríamos decir que el feminismo se ha nutrido mucho de rabia colectiva, ¿no? O sea, como de un poco esa sensación de decir, estamos hartas, no vamos a hacer más, no vamos a seguir cuidando de todo el mundo de una forma gratuita, no vamos a seguir alimentando, ¿no?, estas formas de funcionamiento donde no puedo ni quejarme ni decir Y hacer absolutamente nada. nada, ¿no? Igual no he podido expresar mi enfado con una de las personas que me generan esta emoción, pero sí he podido pues ir a una concentración y he podido Y gritar gritar, con otras mujeres que se sentían igualmente, ¿no?, apisotonadas como yo, por ejemplo, ¿no? Y hay formas colectivas también, o poder asistir a un grupo donde estás hablando y estás conectando con otras experiencias de otras mujeres, ¿no? Que también eso es, conectan un poco con esta necesidad, ¿no? Que a veces eso es que no muchas todo va a veces ser en el persona a persona individual, ¿no? eso Ujú, es, el mal de muchos muchas veces puede aliviar el encontrar otras personas en situaciones ujú, similares y quejarnos juntas. Y ujú, lo que dices, las manifestaciones son, a mí me parece un espacio maravilloso porque ahí se puede gritar, se puede escribir pancartas con lo que tú quieras, te puedes quejar, todo esto está permitido y es un espacio para liberar la rabia ujú, maravilloso. Y ujú, eso, estas situaciones en las que puedes quejarte ujú. y es lícito, pues Claro. adelante. Incluso podríamos hablar como a nivel político se han conseguido un Ujú, montón de cosas gracias a iniciativas y reivindicaciones, ¿no? Que eso de es, alguna forma no es vamos ahí al Congreso claro. a gritar como tal, no tiene por qué, ¿no? Pero muchas veces el ponernos en Gritar colectivo, sin gritar, el reclamar, ¿no? El hacer, ¿cuál es la vía para hacer esta reclamación? Pues vamos a hacer esta eso es. reclamación, esta denuncia pública, ¿no? Y vamos a hacerla teniendo fuerza colectiva, ¿no? Y esto implica muchas veces cambios sociales, ¿no? Sí, Que podríamos incluso decir que la rabia conecta muchas veces, ¿no?, con sí, esta movilidad, vamos a decir, ¿no? sí, nos conecta hacia movernos hacia adelante y hacia un cambio normalmente, que si no Ujú, fuera por ella, pues muchas veces no cambiaríamos, ujú, no saldríamos de sitios en los que no estamos bien. Y me está resonando también el tema del activismo, que también ujú, es una forma maravillosa de regularse, de ujú, explicar, pues, que muchos en redes muchas veces hablamos y decimos, expresamos, pues mira, me ha pasado esto, ujú, o sin necesidad de contar experiencia propia, hablar de situaciones generales y que se vaya viendo y poquito a poco, pues hacer colectivo lo que es individual ujú. siempre ayuda. Que salga esa rabia, ¿no? Que salga esa rabia colectiva. Voy a hacerte como también algunas otras preguntas que nos dejaban por Sí. aquí, ¿no? Quizá también hay algunas que se pueden parecer, las voy a hacer Ujú. de forma continuada si te parece bien, ¿vale? Habría una persona que nos ha preguntado cómo saber en una situación concreta cuándo me estoy pasando con mi rabia y no estoy siendo justa. También cómo poder validar mi rabia sin que implique ningún tipo de violencia a los demás y a una misma. Creo que hemos ido también respondiendo a algunas, pero me parece importante también dar este, ¿no?, como dar este feedback a las preguntas que nos han dicho, ¿no? Me Claro. gustaría escucharos hablar sobre el balance entre escuchar el mensaje que nos trae la rabia y el ocuparnos de gestionarlo hacia afuera de una forma proporcionada a lo que está sucediendo. Por ejemplo, la diferencia entre lo que necesito, si la otra persona está en disposición de escucharme o no, de responsabilizarse o no, de reparar o no. Claro, esto es lo que decíamos antes de que el contexto modula la expresión de mi rabia, Ujú, pero también cómo expreso mi rabia tiene que atender a mis valores o a con lo que yo me siento cómoda. ujú, Si para mí es lícito, pues pegar un grito y decir una palabrota y me voy a sentir cómoda con ello, puedo hacerlo y está permitido. Mm, si yo no me siento cómoda con eso, pues igual tengo que expresar una rabia un poquito más calmada o más pausada. ujú, Al final, la expresión, no hay una forma correcta de enfadarse ni de expresar la rabia. Todo depende de cómo te sientas tú con ella, de cómo sea el contexto ujú, y, bueno, sobre lo de no generar ningún tipo de violencia hacia los demás, pues esto es lo que decíamos antes. Hay gente que se va a sentir violentada por el mero hecho de que tú le pongas un límite. sí, Entonces, bueno, ujú, esto es algo que no podemos controlar. ujú, Saber que los límites que ponemos son lícitos siempre sin violentar directamente. ujú, Si evidentemente yo tengo que tener una responsabilidad
con las cosas que hago. Si yo te insulto, yo sé que evidentemente eso te va a sentar mal y puede ser responsabilidad mía, pero si te pongo un límite y no te está gustando, pues ese malestar que tú estás sintiendo, Ujú, pues a lo mejor no es mío. Entender también que mucha gente, eso, que va a ser incómodo muchas veces poner límites ujú, y expresar la rabia y bueno, y poder estar cómodas con eso, ¿no? ujú. Claro, y que a veces, pues eso, esa expresión de la rabia no la voy a poder poner en esa persona concreta, pues porque eso, no va a No a escuchar, escuchar, no le apetece. no va, todo lo contrario, me Claro, va a minimizar lo que estoy diciendo, me va a decir que soy una exagerada o, ¿no? O va a volver a negar lo que ha hecho, por ejemplo. Ahí a veces también está bien como también hasta qué punto no nos enganchamos demasiado en necesitar la que respuesta escuchen. de la otra persona, ¿no? O sea, como Eso es. por personas que han vivido violencia o que han vivido algo muy injusto por parte de la otra y estoy todo el rato como ahí enganchada hasta que me dé la razón, entre comillas, ¿no? Hasta que admita y reconozca pues que se ha portado mal conmigo o que ha hecho, ¿no? O sea, como que a Ujú. veces también esto nos puede suponer Sí, una lucha que no sé si nos desgasta de energías y si es... claro, al final, es algo a lo que tendemos es a buscar explicaciones, a buscar respuestas, pero al final, lo que hacen los demás es algo que no podemos controlar bajo ningún concepto. Entonces, claro, yo creo que es mejor si la rabia, cómo yo la siento y cómo la expreso, recae sobre mí. En situaciones en las que yo creo que no me van a escuchar y que mi rabia no va a ser validada, pues la mejor forma de sentirme cómoda es, pues una expresión con la que yo esté a gusto Ujú, y me quede tranquila. Que mi objetivo sea vale, me apetece decir esto, esto y esto. Si ujú, la otra persona lo escucha o no lo escucha o cambia o no cambia, no me importa tanto, ujú, porque asumo que esta persona no está dispuesta o no tiene la capacidad o lo que sea. ujú. Pero bueno, por lo menos sentirme bien conmigo misma y ole, porque al menos se lo he dicho. Ujú. Que ya no sea un me callo. Claro, y no me he impedido a mí Claro, conectar con ese enfado y con esa injusticia, ¿no? Que a veces claro, lo que ocurre es que lo que hacemos es que le damos la vuelta, ¿no? Como tú no claro, me reconoces que lo que te estoy diciendo, ¿no? Pues es injusto, pues entonces lo que hago es, pues es que igual he sido demasiado exagerada y no me permito como, ¿no? Como claro. ese desahogo de la emoción, ¿no? Ujú. Eso es, igual he sido muy exagerada y me voy a callar y al final acabamos invalidando nuestra propia emoción Ujú. sin que nadie nos haya dicho nada. Totalmente. Sí, esto nos pasa muchas veces, ¿no? No sé si por ahí estáis muy de acuerdo, pero muchas veces una misma es uno mismo, ¿no? Quien se impide esa conexión emocional, ¿no? Y quien dice, esto no lo puedo ni sentir, ¿no? Negamos un montón Claro, de emociones y muchas veces ni siquiera conectamos con ellas, ¿no? Que es como un poco esto que decías también de cuántas veces nos han dicho, yo no me enfado nunca, ¿no? O sea, ¿cómo haces para no enfadarte nunca, ¿no? O sea, pues imposible. es absolutamente imposible, pero sí hay una posibilidad Claro, que es que yo niego mi rabia, claro. digamos, ¿no? No la tengo, no, es como que no existiera en mí, ¿no? Sí, esta invalidación que viene mucho de nuestra historia de aprendizaje, de cómo hemos vivido pues, en casa o los distintos contextos, Ujú, la relación que hemos tenido en casa con las emociones, si ha habido educación emocional, si estaba permitido, si no. Si en mi casa, en el momento en el que yo he expresado rabia, me han dicho cállate, pues ujú, seguramente la rabia sea algo que yo ujú, no tenga. ujú. Puede pasarnos con cualquiera de las emociones, puede ser con la tristeza, puede ser, con la alegría no suele pasar, Con la alegría no suele no sé pasar. por qué, pero Sí, como que la alegría es la emoción mejor vista, ¿no? Es como sí, la sí. top one estupenda, ¿no? Sí hay como también todo un aprendizaje en nuestras familias, ¿no? De qué emociones se permiten más, Ujú. menos, ¿no? Y en ese sentido también había como, o ha habido mujeres que en los talleres de inteligencia emocional, por ejemplo, nos preguntaban, pues yo soy súper rabiosa, yo soy una enfadona y en mi casa siempre lo hemos sido, o sea, somos una familia de rabiar y de no sé qué. Lo que pasa es que yo luego cuando voy a otros entornos que no son mi familia, vamos a decir, ¿no? Me tratan como si fuera súper exagerada, ¿no? O sea, Claro, claro, hay todo un aprendizaje que tiene que ver con el ámbito, digamos, de socialización principal que tenemos en la infancia, ¿no? Que puede ser nuestra familia, donde puede haber una variabilidad y un contexto concreto, ¿no? Y luego hay todo un contexto que es nuestra sociedad, donde se ve con mejores ojos o no y se va una modulando. expresión, ¿no? Y también ahí va Claro, apareciendo como un poco esa sensación de, "Ay, pues igual en mi casa me han enseñado demasiado a conectar con esto, pero esto luego
en la sociedad, digamos, fuera, en la calle, me ha traído un montón de de problemas. consecuencias o de problemas. Claro, y pasamos de estar todo el rato en un bucle de rabia a decir, uy, esto está mal y me la como. Entonces, claro, pasamos de un lado a otro y sin entender que se puede estar en medio. Totalmente. Muchas veces también me gustaría decir que es importante entender de dónde viene nuestra rabia, porque hay veces que sí que se ajusta a lo que está ocurriendo y la situación, pero hay otras veces en las que la rabia puede estar desajustada y aparecen situaciones en las que no debería, o bueno, mejor dicho, no debería, no suele aparecer. Y en esos casos, pues también atender a en qué momentos hemos aprendido a meter esta emoción en estas situaciones o de dónde viene esto que yo estoy sintiendo, que hablaríamos pues más de una emoción condicionada, ¿no? De algo que yo he aprendido que aquí hay que enfadarse. Y hay veces que incluso puede asociarse pues con situaciones de trauma o de niveles de activación del organismo muy elevadas y acabamos diciendo yo estoy enfadada siempre. Y hay veces que sí que es verdad. Incluso hay contextos concretos, ¿no?, que pueden permitir más esa expresión del enfado, de la rabia, y otros que como no lo permiten, yo en esos no me enfado, pero luego llego a mi casa o luego llego Y la lío. con mi amiga o luego llego con esa persona de confianza con quien es posible, vamos a decir, enfadarse, y le suelto todo lo que no le corresponde, digamos. Eso es. Y al final acaba viéndose en una que no sabe ni cómo ha llegado. Totalmente. También puedes reconocer esto y bueno, y vuelvo a lo de que no somos robots que se emocionan. Tenemos permiso para liarla, siempre, porque somos humanas. Entonces, si yo me doy cuenta de que he explotado con la persona con la que no tenía que explotar, también está bien reconocerlo y pedir perdón y bueno, intentar no hacerlo, intentar no explotar con quien no se lo merece, pero entender que somos humanas y que bueno, que puede pasar. Total. Y que todo el mundo puede reparar en algún momento, ¿no? Yo puedo asumir, mira, me doy cuenta de que esto que te he echado a ti encima no No era era tuyo. tuyo, no te correspondía, ya sé de dónde viene, ¿no? O sea, como escuchar de dónde viene y también ponerle palabras a ese reconocimiento de, pues, bueno, me he pasado contigo en concreto porque no era contigo con quien me tenía que enfadar, ¿no? Había también por aquí alguna pregunta que decía, ¿qué hacer cuando la rabia que sientes es con el pasado que ya no puedes cambiar y sigues sin aceptarlo? ¿Y de qué manera puedo conectar con la rabia desde un lugar compasivo, de aceptación y dejar de verla como un estado emocional que controla mi vida? Vale. Al final, bueno, esto es un poquito algo que ya hemos ido respondiendo, pero Sí. intentar conectar con la rabia mm, desde, desde un lugar compasivo, más que nada sería entender qué es la rabia. Mm, Suele ayudar, pues esto, entender que la rabia es una emoción que todos tenemos, que todas tenemos y que al final son una serie de respuestas fisiológicas que no se pueden mantener mucho tiempo. O sea, es algo que dura unos instantes y no se va a mantener mucho. Entonces, mm, entender esto y mi historia de aprendizaje me puede ayudar a ser más compasiva con cómo yo me enfado y con cómo yo me llevo con la rabia, porque puedo ser compasiva con llevarme mal con la rabia. También entender, pues bueno, si en mi casa me han invalidado la rabia 24/7, ¿cómo no me voy a llevar mal con la rabia? Claro, claro. Sí, hay una parte de esa compasión, de esa aceptación, ¿no? De ese también conocimiento propio, ¿no? De Ujú. ese autoconocimiento que también muchas veces nos ayuda a, bueno, pues yo es que soy así, no es No tanto soy soy así, así, pero he sino aprendido así, efectivamente. Me que han luego lo que yo soy puedo enseñado, he cambiarlo, pero aprendido y mis experiencias vitales a lo largo de todos mis años también me han llevado a hacer esto. sentir más de esta forma o de esta otra, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco, igual quiero intentar cambiar algunas cosas, obviamente es Eso posible es. cambiar, ¿no? Muchas de Sí, nuestras formas de si no me expresar siento cómoda, incluso. puedo ir cambiando y hacer Ujú, cosas diferentes y efectivamente. Ujú. Vale, y cuando esa rabia, decía por aquí una compañera, es con el pasado, que no podemos cambiar, ¿no? Esto igual conectaría con eso que hemos estado hablando antes sí, de, ¿no? Igual como estar muy enganchada o, ¿no?, claro, a algo que también no es posible, mm, igual. eso es ver qué me interfiere a mí, o sea, qué me impide soltar esa rabia, Ujú, qué está pasando aquí, por qué necesito yo esta rabia ujú, o qué pasaría si yo dejara de estar rabiosa, qué es esto que tanto temo, porque muchas veces también lo que nos ocurre es que si yo estoy enfadada con esta situación,
sé que si yo quito esta rabia, pues significaría pues que a lo mejor estoy triste o darme cuenta de que ha pasado esto, que me han hecho esto o que yo he hecho esto. Ujú, ujú, Entonces, ¿qué está impidiendo que yo suelte esa rabia? ujú, Si ya la he elaborado, ya ha pasado, si ya veo que no puede, ujú, que ya no puedo hacer nada con ella, ujú, ¿qué es lo que me está dificultando avanzar? ujú. Claro, como que a veces se queda mucho, ¿no? Ujú, En eso que decías que al final una expresión emocional es temporal, ¿no? Y lo claro, es, ¿no? Pero cuando algo se queda mucho rato en casa, ¿no? En el claro, cuerpo, ¿no? Y está ahí todo el rato, todo el rato, todo el rato, y pues algo hay que mirar, ¿no? claro. Ujú, El ver qué está pasando o qué ha pasado o por qué necesito yo esta rabia o ujú, por qué ujú, ujú, o qué pasa si la quito, que suele ser la principal dificultad que encontramos. ujú, ujú, Porque si yo me quito la rabia, pues a lo mejor me quedo sin nada. Igual muchas veces con el pasado en temas de duelo, ujú, lo que suele ocurrir es que si quito la rabia que tengo con esta persona, ya no me queda nada de esta persona. ujú. Entonces me la quedo aquí. Claro, claro, qué interesante, ¿no? Quiero igual recoger la última pregunta que Ujú. nos han enviado antes de que podamos como pasar también al debate con la gente que estáis por aquí, porque decía, atenta, ¿en qué le beneficia al sistema patriarcal y capitalista que callemos? Temazo. ¿Por qué hay tanta culpa asociada a la expresión de la rabia? ¿Y por qué cuesta tanto reconocernos enfadadas? Juro que no le he preguntado yo, ¿eh? Pero podría haberlo hecho. Vale. ¿En qué le beneficia al sistema patriarcal y capitalista? Ujú, Lo primero, si yo entro en contacto con mi rabia, voy a poner límites. El sistema patriarcal y capitalista no es justo y no es justo con nosotras, nos exige más de lo que podemos dar. ujú, Entonces, claro, si yo empiezo a conectar con mi rabia y a poner límites, ¿quién se encarga de los cuidados? ujú, ¿Quién se encarga de la planificación del hogar? ¿Quién se encarga pues, de todas estas cosas que nos atribuyen? ujú. Claro, Al final, a nivel de capitalismo, pues se me ocurre sobre todo pues, las partes de toda esta violencia que sufrimos con el cuerpo, ujú. a nivel estético, de quién compraría cremas si, si nos rebelamos contra todo Si esto. nos rebeláramos contra los modelos de belleza insanos y enfermos que se nos, ¿no? Sí, Es como, no compraríamos nada, se irían un montón de empresas al garete, se iría todo un sistema capitalista, ¿no? Y si pidiéramos que nos pagaran todos los trabajos invisibles y de cuidados, ¿no? Y que fueran remunerados y valorados, pues no pues ya habría en todo el no sistema es pues suficiente. algo posible, ¿no? Claro, Para, ¿no? Esto, todo había esto que sostenemos. reivindicaciones, claro, hay reivindicaciones del feminismo de hace mucho tiempo que incluso Ujú. decía, si las mujeres paráramos y dejáramos de cuidar y dejáramos de cuidar a las personas mayores, ¿no? Y es que el sistema no se sostendría, se sostiene gracias a que estamos adaptándonos, aceptando nuestro rol y estamos sosteniendo un montón de cuidados y de expectativas que estamos sosteniendo de manera completamente gratuita y encima con cariño y con amor, ¿no? O sea, Sí, como... sí, que se nos exige pues, muchas veces pues, ser teletubbies y estar siempre dispuestas y bien y felices. felices. Y bueno, pues esto que puse en la publicación, al final lo contrario de la rabia es la sumisión. Ujú, Las personas sumisas son más fáciles de controlar que las personas rabiosas. Entonces al sistema en general le interesa que ujú, seamos sumisas, ujú. Que estemos calladitas, que no que nos estamos más quejemos guapas. mucho, ¿no? Oye, y qué guapas estamos enfadadas. Y Sí, no hace falta ni siquiera estar guapa, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera llegar como a estar guapa, ¿no? nos vemos más lindas. Vale, por ahí nos están echando Bueno, fueguitos y otras cosas. Ahora llega como el tiempo, si queréis, de hacer pues alguna pregunta, alguna participación. La podéis hacer o bien a través del chat y ahora os vamos como leyendo, o bien también podéis, si lo queréis, participar con vuestra cámara y vuestro audio, como os sintáis más a gusto, más cómodas, ¿vale? Y voy a ir recogiendo también o vamos viendo también lo que nos habéis ido compartiendo en este ratito, ¿vale? Vale, Luciano nos preguntaba, ¿cómo se enlaza esto con las supuestas PAS? Personas altamente sensibles. vale, temazo. Bueno, yo he de decir que para mí el término es un poquito
Me chirría un poco, sobre todo por cómo se genera, ¿vale? No por lo que puedan sentir las personas paz, que al final nunca voy a invalidar la experiencia de una persona que se siente como paz, pero me parece que hay mucho marketing detrás de este término y que es más dinero que otra cosa y me da muchísima rabia. Y aquí expreso mi rabia. Y bueno, ¿cómo se relaciona con todo esto? Pues al final creo que si eres altamente sensible, pues es más fácil permitirse esta expresión de la rabia o depende, porque igual la misma idea de saber que eres una persona como más sensible a estas emociones puede hacerte pensar que necesitas invalidártelas mucho más. Ujú. Entonces, depende de la persona y depende de cómo pueda sentir sus emociones y esta etiqueta. Ujú. Vale, aunque dirías que no estás muy de acuerdo con esta definición, ¿no? Con todo ese, ¿no? Con ese contexto, obviamente, de que no vamos a invalidar el que alguien se sienta reconocida o identificada, ¿no? Claro, En una categoría o en una etiqueta que te claro, ayude a aliviar, digamos, esa sensación de no me pasa solo a mí, esto se llama de tal forma, ¿no? Hay ciertas experiencias que a veces nos ayudan, pero quizá también hay como todo un boom, ¿no? sí, De algunos contenidos, reflexiones, ¿no? O ideas que se lanzan en concreto sobre algo pues que está un poco candente en ese momento, ¿no? claro, Y a veces también se utiliza para llamar o para poner etiquetas muy rápidas, muy fáciles y sí, muy, ¿no? Como muy definitorias de toda una experiencia, ¿no? Y podríamos decir, si nos claro. ponemos como a rascar, que esto es algo Que que puede haber mucho más puede haber detrás mucho de eso. más. Y a mí, bueno, una de las cosas que más me chirría, pues ya que hemos abierto un poquito, me meto. Venga. Una de las cosas que más me chirría de esta etiqueta es que empieza a aparecer sobre todo en pandemia. Ujú, En pandemia, que es cuando se habla de una experiencia de trauma colectivo. Al final, el trauma nos lleva a una hiperactivación a nivel biológico y eso nos hace ser más sensibles, estar más receptivos a, ujú, pues, cuando una persona tiene mucho miedo, todos hemos visto estas típicas personas que suena el timbre y hacen ¡ay! ujú, Estos niveles de activación, ujú, esta sensibilidad se ve alterada por el trauma. ujú. Entonces, alguien que ha sabido ver esto Sí. ha podido utilizarlo para vender el término. Ujú. Esto es muy interesante y se habla poco, del trauma colectivo que ha supuesto y que sigue suponiendo las consecuencias que todavía estamos sosteniendo como sociedades, ¿no? Es como que, bueno, como ya ha pasado, Sí, ya, pues, ya nos ujú, olvidamos. pero las experiencias y las consecuencias que tiene, ¿no? Una situación De estrés mantenido durante tanto tiempo ujú, y de este aislamiento, de todas estas cosas que hemos vivido, pues al final se nos va quedando en el cuerpo y el cuerpo ujú, se desregula. totalmente. Aquí también decían, a veces parece que validar las expresiones significa hacer con ellas algo explícitamente. Peleas, gritos, es de lo más complejo de explicar en terapia. Ujú, Sí, sí, muchas veces te dicen, ¿y cómo regulo o cómo expreso? Pues ujú, bueno, hay veces que la expresión puede ser simplemente estoy aquí sentada en contacto con estas sensaciones que me genera la ira ujú, y ya está. ujú. Claro. Y estoy sintiendo este calor y esta Eso energía y es. esta no sé Y qué. estoy aprendiendo a sentirlo como algo cómodo. Ujú, ujú, A mí me gusta mucho, mira, esto os lo voy a regalar, hacer un ejercicio que es visualizar esas sensaciones y visualizarlas como si fueran un dibujo animado. ujú, Yo suelo decir algunas veces a las personas que vienen en consulta, imagínate que esto que estás sintiendo es un dibujo animado, ¿cómo lo dibujarías? ¿Qué colores le pondrías? ujú, Y al final, pues es una forma de hacer más cómoda esta experiencia que solemos vivir como desagradable. ujú, ujú. Qué buen regalo, ¿eh? Que tenemos ahí y valdría para muchas experiencias, Ujú. ¿no? Ujú. Luciano dice, a los hombres se nos tolera más los enojos. Es totalmente cierto. Si se enoja una mujer, pues por más razón que tenga, se la juzga como no recatada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso Ujú, es. ujú, Al final, simplemente lo que decíamos de, pues igual en el fútbol se forma una pelea y es normal. ujú. Vemos un programa de estos de tertulia y hay dos mujeres peleándose y qué histéricas, qué locas, Esto es qué un gallinero. hay que ver, qué espectáculo. Sí, 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 pero los forofos de fútbol pueden quemar una ciudad Sí, incluso porque ha perdido su equipo, ¿no? Y esto es normal. ¿no? Es Se como, bueno, enfadan, claro. son altercados, pero no, esto es rabia mal expresada, Ujú. obviamente, una competitividad que también está muy fomentada desde el patriarcado, desde la masculinidad Sí, más tradicional, ¿no?
y lo cual no quita que haya mujeres a las que les guste el fútbol, que no es el fútbol, ¿vale? Que el fútbol es el ejercicio, la herramienta, digamos, donde es posible expresar, expresar. ¿no? Esa agresividad de manera colectiva y tener esa sensación de enemigo, ¿no? De enemigo al que abatir, vamos a Claro, decir, ¿no? que también luego muchas veces es lo contrario, se expresa esta cercanía, estos abrazos, Ujú, pero totalmente. bueno, suele ser el escenario en el que vemos que ocurre esto. Ujú, total, sin duda. Bueno, y las guerras, obviamente, ¿no? Bueno, Hay un montón ahí ya nos vamos a de para otro conversatorio. esto sería, sí, sí, para demasiado, ¿no? Y vivimos y estamos en sociedades que han Sí, estado construidas en base a guerra, a colonización, a explotación, mm, ¿no? A aprovecharnos de de otras recursos personas y y de de sí. recursos, ¿no? O sea, totalmente. Ya nos dice, qué pena que me tengo que ir. Ay, ya nos sentimos que te hayas tenido que ir. Estoy trabajando y he aprovechado el descanso para escucharos. Muchas gracias por este espacio. Hoy muchas gracias por los ratitos, por los que estáis aquí, por los que vais a estar después, por quien las que todas las personas que estáis aquí, que vais a estar, pues se agradece. Totalmente. Bueno, que además es un viernes, que, ¿no? Que Última a hora. veces puede costar o tenemos igual menos ganas, ¿no? Que estéis aquí es genial, ¿no? También nos decían por aquí, esto es un temazo porque hay un problema de salud pública con la sobremedicalización de la rabia. Buh, Mm, mm, vale, sí, 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 y con la sobremedicalización en en general, general. ¿no? O sea, estamos viviendo unos niveles de medicación. Sí, que se dan como chuses. O sea, a ver, yo soy pro fármacos, pero cuando hace falta, Ujú, evidentemente. ujú, Cuando hace falta y cuando ayuda. Siempre que ujú, la persona diga, pues mira, ya he llegado a un punto en el que ujú, he quemado todos los cartuchos, por así decirlo, y veo que no puedo seguir haciendo la vida que quiero, me apetece probar. ujú, Pero esto de llegar y tú dices en el médico, es que me enfado mucho, y te dicen, pues toma, ujú. Claro, tranquilizantes o lo que quieras, claro. pues, por lo menos. Es que no aguanto la situación en la que estoy. Y bueno, pues toma calmantes para que aguantes la situación, ¿no? O sea, Claro, bueno, pues es que igual es que tienes que salir de ahí, pues no lo sé, vamos a claro, cuestionarnos las claro, cosas. claro, la cuestión es esa, ¿no? No medicarnos simplemente para seguir adaptadas y seguir en la misma situación, ¿no? Ujú. Que esto, yo me acuerdo que había unas mujeres mayores que muchas veces decían, es que yo voy al médico para decirle que mi marido se está poniendo agresivo, que está, bueno, pues con ciertas conductas y con ciertos comportamientos que no sé qué, y bueno, pues lo que hace es que para que yo no lo lleve tan mal, pues me da ansiolíticos, básicamente, ¿no? Es como, bueno, pues él para Sí, dormir y tú para que aguantes y para que para sigas que estando recibas ahí, mejor la violencia. digamos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Fíjate qué bonito. Y estamos en periodos en los que la medicación está siendo la única estrategia, ¿no? O sea, yo no soy muy proclive a la medicación como tal, ¿no? Pero entiendo que cuando una medicación a mí me va a ayudar a poder ponerle, no sé, otra forma y otra expresión a cómo me estoy sintiendo corporalmente y me va a ayudar a poder tomar decisiones, a poder hacer ciertos cambios. Entiendo que ahí puede ser no sé, una herramienta estupenda, ¿no? Claro, Para poder aliviar o para poder ayudarme con un poquito, con ese impulso que puede venir también a veces al estado de ánimo, porque me estoy sintiendo como sí, muy, ¿no? Como muy bajita de energía y necesito como un poco ese pequeño empujoncito, ¿no? Pero eso lo que es, no se puede es estar utilizando una medicación, que es una como única respuesta estrategia. aguda, vamos a decir, como esto durante no sé cuántos años y o de Claro, por vida, ¿no? O sea, no podemos claro que estar. sería más un parche que un tratamiento en sí, que al Claro, final, bueno, que si se necesita en un momento dado como complemento de otro tipo de estrategias está ujú, bien, pero como única solución al final, pues el ejemplo que has puesto es un ejemplo perfecto. Por mucho que yo me medique, ujú. si mi marido es un hombre violento, mm, me van a faltar medicamentos. O sea, mm, Totalmente, ¿no? Es igual como. hay que intentar regular esta violencia de este señor, o no sé. Ujú, ujú, total. Sí, podríamos decir que así que es verdad que hay toda una sobremedicalización de las mujeres, ¿no? O sea, como tanto los dolores o las circunstancias que no se sabe muy bien explicar, ¿no? Se tienden también mucho a medicar, ¿no? Sí, Todo el rato desde la hormonar. farmacología como, o a hormonar directamente, ¿no? Es como, bueno, pues estás desregulada, pues vamos a regularte el ciclo, ¿no? Y vamos a decir que casi es como una de las pocas respuestas que nos da el Hmm, sistema de salud
con el sistema de salud público y Y privado privado. también muchas veces, ¿no? Y quizá también hablaríamos de qué poco trabajo de fondo se hace desde la sanidad, ¿no? Porque quizá hay ciertas medicaciones o fármacos que, como estás diciendo, pueden ser en un momento dado muy necesarios, ¿no? Vamos a decir. Ujú. Yo también he necesitado en algún momento poder tomar algo y no pasa nada por decir, pues mira, estoy pasando una época súper mala, necesito dormir, ¿no? Y voy a tomar algo para poder dormir y después, en cuanto yo tengo recursos, lo puedo dejar, Eso vamos a es. decir, ¿no? Pero que Que no- tengas alternativas y pero que puedes tengas elegir. alternativas, ¿no? Que no te encuentres que simplemente ante tu queja siempre sea cállate, que es lo que hacen con la Ujú. medicación, ¿no? Que es como un poco callar la queja y Claro, poco más, que ¿no? también tiene que ver con los recursos, que entiendo que para quien está en sanidad, pues tiene que ser frustrante no poder atenderte como le gustaría y muchas veces lo que hacen es, pues bueno, te damos esto, te estás Ujú. tranquilita en tu casa y ya está, ya me contarás si te funciona o no. Claro, claro. Otro día, si queréis, podemos hablar de cómo está el sistema de salud a nivel de psicología, Mm, psiquiatría, etcétera, Que etcétera. seguirá siendo rabia, pero Pero es que no nos dan las llamas suficientes para, ¿no? Las llamas de fuego suficientes para hablar de este tema, ¿no? Porque realmente el personal, los recursos que hay son tan mínimos, ¿no? Y las posibilidades que se tienen desde el sistema público de salud a día de hoy para poder atender a nivel psicoterapéutico a alguien son brutales. nada. Yo no puedo atender a alguien a quien vuelvo a ver 7 meses después, que igual ni siquiera vuelve a venir a mi misma consulta y le ve a otra persona. ¿Y qué tipo de intervención es posible desde ahí, no? O sea, estamos Eso, a y unos una vez al niveles. mes, en 15 minutos, y es que no te da tiempo ni a saber cómo se llama. Ahí es donde nos podríamos enfadar y salir a la calle totalmente no digo solamente reivindicar la figura de los y las psicólogas, ¿no? Que somos relevantes, ¿no? Sino de lo que En sería una general. atención más holística, más Mm, humana, ¿no? Y multidisciplinar, ¿no? Que, Sí, que no todo es la medicación y punto, que a veces hay cosas claro. que va a necesitar trabajar una trabajadora social, una educadora social, ¿no? Hay un montón de experiencias y quizá como un poco esa sensación de que lo máximo que vas a poder encontrar en Lo la sanidad físico y es ya. lo físico, Claro, es la cirugía o el tratamiento claro. farmacológico y Claro, y poco al más. final, pues esto que he dicho yo al principio, ¿no? Que yo soy biologicista bastante, pero entendiendo la biología dentro de un contexto. O sea, por mucho que tengas una desregulación hormonal y yo te dé un fármaco, Ujú, esto no va a servir si tu contexto no cambia, evidentemente. ujú. Claro, totalmente. Porque si no, al final es eso, medicación para toda la vida. Claro. El contexto no cambia, pues yo medicada para siempre, ¿no? Eh, ¿Cómo responder? Nos decía por aquí también. ¿Cómo responder cuando una persona nos muestra su rabia de forma asertiva? Mm, Vale, también otro depende maravilloso que me encantan. ujú. Depende de cómo te muestre su rabia la otra persona, Ujú, porque claro, lo que he dicho antes, no tenemos que ser teletubbies tampoco de viene alguien, te insulta y te pega un empujón ujú, y tú no le vas a decir, ay cariño, gracias por enfadarte y ponerme un límite. Bueno, ujú, según muchas veces la respuesta más asertiva para una expresión de la rabia como así muy desregulada es ujú, irse, ujú, es evitar entrar en una situación con una persona que sabemos que está muy encendida ujú. y no va a atender a razones. Lo más asertivo es, pues mira, ahora mismo mm, Claro. en esta situación entiendo que estás muy desregulado, muy desregulada y quiero hablar de esto contigo, pero en otro momento en el que Ujú, puedas escucharme o podamos estar en una conversación un poquito ujú, más calmada. ujú. Claro, fíjate, ahí vuelves como a reivindicar la calma también, ¿no? Porque es verdad que hay una parte también de la rabia que a veces no me permite como poder, no sé, visualizar la Pensar, complejidad, ¿no? claro, Pensar o reflexionar o tomar una decisión, ¿no? Y a veces sí que es verdad claro, que alimentando la rabia, ¿no? O podemos entrar también en una escalada conjunta, ¿no? Yo me enfado, tú te enfadas más, entonces me respondes y desde ahí me llamas esto y yo te llamo a ti no sé qué, ¿no? Y vamos en escalada y ahí tampoco llegamos a poder compartir, ¿no? Un mensaje que pueda ser constructivo que nos sirva. o que nos sirva Ujú, para poder clarificar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Sino que nos eso vamos es. como alimentando un poco desde ahí, ¿no? Y quizá a veces sí que es verdad que
necesitamos de otros tiempos o de otros ritmos para poder expresar ciertas cosas de una forma en los que no esté demasiado teñido, ¿no? Por ese fuego, por ese calor. Cuando digo demasiado me refiero a eso, ¿no? A que no Sí, lleve pues esa agresividad o todo ese impulso, ¿no? Pero sí pueda transmitir qué es lo que considero que no ha sido justo o no ha sido adecuado, ¿no? Y a claro, veces, claro que compartir esto, aunque sea de la forma más asertiva posible, es incómodo. claro. Y recibirlo es Es incómodo incómodo. también, ¿no? Cuando a ti te han dicho, cuando a ti te dicen, "Mm, me has hecho esto", ¿no? Yo ahí diría que muchas veces sí que implica también una escucha a la otra persona, un Claro. cuestionamiento, ¿no? Una revisión de qué he podido hacer, porque yo he podido hacer cosas que te han hecho daño sin darme cuenta o Ujú. no siendo consciente del todo, ¿no? Y quizá ahí sí el hecho de poder saberlo de una forma adecuada me puede ayudar también a poder repararlo, ¿no? A poder Eso eh, es. hacer un Entender que cambio, muchas ¿no? veces te están dando más que un ataque, Ujú, lo que te están haciendo es darte la oportunidad de reparar esto que estás haciendo mal, sea porque no te das cuenta, sea porque es un patrón que para ti está normalizado. ujú. Claro, a veces una crítica bien hecha, ¿no? Mm, Un cuestionamiento, es todo un regalo, ¿no? Porque te ayuda además a saber cómo hacer mejor, ¿no? O sea, es sí, como no me estaba ni dando cuenta de lo que estaba haciendo hasta que me lo hasta que me lo has dijiste tú, dicho. digamos, ¿no? Hay una parte también ahí como muy interesante, ¿no? Luego Judith también decía, me ha encantado escucharlas, compañeras. Muchas gracias por vuestro tiempo y generosidad para compartir. He reforzado muchas sensaciones e ideas que traía en relación a mi rabia y a la de mujeres que acompaño. Me llevo mucho aprendizaje. Gracias por politizar, contextualizar, nombrar y conectar con otros temas como el trauma. Gracias, Judith. Gracias. Y también nos dice, ah, vale, me refería a que faltan referentes de cómo responder ante la rabia, suponiendo que la otra persona lo haya explicado de forma asertiva. Ujú. Vale, por esto que estábamos Ujú. como comentando ahora, ¿no? No sé si ahora le hemos dado respuesta después, ¿no? Un poquitín como después, ¿no? O sea, como que es cierto que faltan modelos, referentes, ¿no? Sí, Porque sí, pero bueno, la también imagen que tenemos básicamente es una persona que se enfada y otra que que responde enfadándose también. efectivamente, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cómo sostengo tu malestar? Vamos a decir, ¿no? Sostengo la queja o la reclamación que me estás haciendo, ¿no? Sin tener que ponerme por encima o sin tener que quitarle razón, porque hay una parte también que aparece, ¿no? Que es todo el rato, no quería hacer eso, no tenía esa intención, no, ¿no? O sea, como quitarle, invalidar Eso es invalidar lo que lo siente. que está Y sintiendo. también el tema de la validación de las emociones, validar las propias, pero validar la de los Ujú, demás. ujú, Que bueno, si la otra persona me está expresando su rabia, pues entender que desde su postura a lo mejor lo que he hecho no le ha sentado bien. ujú, Y no significa que yo sea mala ni que sea un ataque directo hacia mí. Igual directamente, pues a esta persona no le ha gustado esto. Intentar entender por qué, ujú, validando sobre todo pues esa rabia y, y bueno, incluso aunque sea una rabia desregulada, también entender de qué contexto viene esta persona, ujú, que nunca será esto para tragarse la rabia ni comérsela. O sea, una ujú, expresión de ir hacia nosotros es algo que, o nosotras, es algo que no nos tenemos que comer, pero también intentar entender de dónde viene esa expresión de la otra persona, ujú, que me puede ayudar a calmarme y a no tomármelo como algo personal. Decir, ujú. bueno, pues esta persona responde así y voy a intentar hacer lo que pueda para responder a esto que necesita. Ujú, claro. Claro, el mundo relacional es súper complejo, ¿no? Porque, claro, Mm, aquí cuando hablamos de mis emociones o de las tuyas, ¿no? Pues es como una variable. Es como yo con mi historia, con mi aprendizaje, con mi claro, forma de regular con las emociones que me permito, que no, ¿no? Cuando lo ponemos en relación, ¿no? Es verdad que puede haber, pues un caos. ¿no? Entonces, yo ahí sí reivindicaría como una herramienta que nos ayuda en general a todas las personas, ¿no? Que es el autoconocimiento, el conocer Ujú, cómo, ¿no? Como esas cosas que para mí son mis valores, lo más importante, lo que quiero que esté en mi vida y quiero ser congruente con ello, ¿no? Y quizá también aquellas cosas que a veces pues me hacen sentirme frustrada, me hacen sentir
enfado, ¿no? Me Eso hacen es. sentir como qué cosas son eso que me Lo que a hace mí me sentir. activa, lo que a mí me dispara este enfado. Efectivamente. ¿Y cómo vivo yo esto? ¿No? Porque si yo vivo el enfado de una forma súper explosiva y con la persona que no ha provocado ese enfado y encima me hago daño a mí misma y encima, ¿no? Pues hay una parte también de ese conocernos que a veces nos ayuda a poder encontrar qué sería lo mejor para mí en concreto, ¿no? Para mí en concreto que estoy viviendo este tipo de, ¿no? O que tengo este patrón de expresión de Claro. esta emoción, ¿no? Eso es, entender de dónde viene Ujú, y esto es, pues, esta parte de la compasión, ¿no? El ujú, no me voy a culpabilizar por hacer esto con lo que no ujú, estoy cómoda, sino voy a intentar entenderlo, integrarlo y si puedo cambiarlo y ujú. si veo que no, pues intentar entender que es mi patrón y que tendré que reparar muchas veces. Claro, claro, Que eso. nunca es un yo soy así y me aguanto, pero Ujú, si es un patrón que pues yo tengo 33 años y lo llevo 33 años haciendo, lo fácil es que de vez en cuando me vuelva a salir. ujú. Sí, totalmente. Hablaríamos de que los procesos de cambio no son lineales tampoco Claro, nunca y se no es puede una volver cuestión atrás, de... adelante Uf, claro, claro. y por esto que os decía al final de que el cerebro es vago y responde a patrones, pues cuando una nueva respuesta Ujú, se está gestando y en este momento no funciona, el cerebro dice, uy, esto no ha funcionado, voy a usar lo de antes, que sí que funcionaba. ujú. Claro, claro. Así que hay una parte también como que puede ser, pues soy súper rabiosa con este tema y es que siempre me enciende mucho y entonces, ¿no? O sea, yo sé que este tema Claro, me enciende, ¿no? O sea, lo ser siento. consciente de qué me hace más vulnerable, a qué emociones, o soy más, puede ser muchas veces, este tema me enfada más Ujú, o esta situación me lleva más al enfado o a sentir, por ejemplo, si no he dormido, ujú, si yo sé que vengo de un día de trabajo en el que he discutido con alguien y no sé qué, pues elegir, me gusta también mucho el elegir en qué batallas me voy a meter. ujú, Cuando, cuando tengo que expresar la rabia, si tengo que poner un límite, si yo veo que estoy muy desregulada porque he tenido un mal día, ujú. pues seguramente no sea un buen momento para entrar en esa conversación incómoda que yo tengo que tener con una persona. Claro, claro, totalmente, ¿no? Hay como momentos, contextos, relaciones que lo permiten, otras que en las que igual es como, mira, aquí, aquí no me voy No a hay nada que hacer. meter, aquí solamente me voy a desgastar, ¿no? ¿Y para qué voy a hacerlo aquí? Vamos a decir. Lo cual no significa no me enfado, no conecto con mi rabia y con mi enfado y con la situación de injusticia que vivo, pero igual no me desgasto en con Claro. esta persona o en este contexto, ¿no? Y luego yo igual sí que creo que si fuéramos sociedades que validáramos más y respetáramos más los sentires en general, ¿no? Las Ujú. emociones en general, no estaríamos todo el rato como en esa posición de, pues yo, yo más, o yo por Mm, encima, o tú me llamas esto y yo no sé, ¿no? Nos entenderíamos más y nos claro. respetaríamos más. Y creo que eso es muy, muy educacional, ¿no? O sea, que hay una parte también, ¿no? De, de, de este no reconocer ciertas formas de expresión o ciertas formas de sentir como válidas, que también muchas veces nos coloca todo el rato en En el es que tú, es que tú, es que tú. lo has hecho mal y ya está, ¿no? Y entonces ahí no va a ser posible ningún tipo de, ¿no? Jo, si Claro. fuéramos pues personas más conscientes, en general todo el mundo de sí misma, ¿no? De sí mismo, saber qué tipo de reacciones tengo, ¿no? Poder ser ¿Cómo? consciente de cuándo me toca reparar, pedir disculpas o ser consciente de cuando es verdad que el foco en el que yo he puesto como mi enfado, No pues es. no lo merecía, ¿no? O no era hacia ahí, hacia donde tenía que dirigirlo, ¿no? Creo que es verdad que no tenemos demasiados modelos de resolución de conflictos. Ujú. Primero porque nuestra sociedad evita los conflictos y luego porque está haciendo conflictos todo el rato. O sea que es como que el conflicto está siempre presente, pero nunca lo nombramos. Entonces, empezar a nombrar que a veces no pienso como tú, y que a Sí, veces tengo una forma distinta de pensar, y sin que que no eso implique significa violencia eso y sin es. que eso implique falta de respeto, ¿no? Y Ujú. sin que eso implique que tengo que imponer mi visión sobre la Claro, tuya, ¿no? Pero es verdad que en general tendemos muy poco a poder visibilizar ese debate o esa reflexión o esa resolución de conflictos sin agresividad, sin imposición y sin eso dominación, ¿no? es. Ese llevarse bien llevándonos mal. Ujú, Que yo puedo llevarme súper bien con gente que tiene opiniones que dices tú, pero estas ideas, ¿de dónde ujú, vienen? ujú, Y bueno, pues buscar también nutrirse de ideas totalmente opuestas y ujú, decir, bueno, igual no me sirve para tener estos ideales,
pero sí que me puede servir para entender a las personas que tienen estos ideales, que también, bueno, tienen su contexto y tienen sus historias. ¿Qué ideales que hay mejor, sería mejor que no tuviera nadie? Desde Sí, luego, sí. sí, pero bueno, existen y bueno, y vamos a intentar, pues, llevarnos bien dentro de lo posible. Ujú, Entender también una parte que es muy importante, que también, volviendo al cerebro así, porque no he hablado del cerebro casi. ujú. Ella tiene que darse cuenta de ello, ¿eh? No. Solemos, que es todo esto sobre, cuando entramos en discusiones, intentamos regular nuestra ira de una forma racional, intentando que la otra persona entienda Ujú, y que me entienda y qué tal. Intentamos regular las emociones pues desde un procesamiento superior, ¿no? Pero es que las emociones se regulan al revés. Las emociones no se pueden regular desde un entiéndeme y escucha. O sea, una persona enfadada nunca jamás te va a entender porque está enfadada y ya está. Entonces, si quieres que te entienda, espera a que se pase esta expresión de la ira, este momento de, pues, de fuego, y después será un buen momento para que te entienda. Pero en el momento de la ira, lo mejor que podemos hacer es yo siento, yo creo ujú, y yo veo. ujú, Y lo que haces tú, pues no voy a entrar porque se va a vivir como un ataque sí o sí. ujú, Aunque seas la persona más asertiva del mundo, si la otra persona está ujú, como muy ardiente, ujú. le va a dar igual. Como que hay recursos limitados, no Claro, podemos, ¿no? Como estar en todo a la vez, claro, con toda la emoción y a la vez razonar y eso tener en es. cuenta tu perspectiva y saber el contexto en el que estoy. Todo, Claro, no, todo a es la vez, muy no. difícil y muy complejo. Entonces, la principal base que Ujú, tenemos que sostener es que con una emoción muy desregulada no se puede razonar. ujú, Nadie. ujú, Entonces, intentarlo va a ser un gasto de energía absurdo. ujú, Y al final, pues vamos a entrar en el no solo estoy enfadada, sino que me enfado, me frustro, me canso y es que no me entiendes, es que no empatizas, es que... ujú, Y no te entiende y no empatiza. claro, Si está en un estado emocional igual de activo que el tuyo, ni te entiende ni empatiza, pero es que tú tampoco. totalmente. Bueno, qué interesante también esta visión como de la neuropsicología, ¿no? Y del conocimiento de cómo funcionan también, ¿no? Como toda esta experiencia emocional a nivel cerebral, ¿no? Que de alguna forma es como, bueno, pues a mí estas cosas, y a mí hablar con Sere de esto es que me emociona, ¿no? O sea, me gusta un montón porque además es una perspectiva que yo no conocía, ¿no? Hasta, bueno, conocía muy poquito, Ujú. vamos a decir, ¿no? Y es como también como vemos que somos seres biopsicosociales, ¿no? Claro Claro. que hay una parte que podemos, ¿no? Como analizar de cómo funcionan los procesos emocionales, las Ujú. personas, ¿no? Que tiene que ver con lo psicológico, pero también hay todo un contexto social que a veces Condiciona la condiciona biología. muchísimo, ¿no? Ujú. Y luego hay una respuesta biológica que también muchas Ujú. veces pues hace que, aunque yo quiera ya haber llegado a cambiar esto, pues oye, mi funcionamiento todavía está en un Claro. patrón más antiguo, ¿no? O estoy todavía en proceso de cambiarlo, ¿no? Y esto es algo muy interesante y muy importante también que saber, ¿no? Claro, la Para biología al llevarlo. final, pues, es finita. Ujú, No podemos, hacer cosas que no podemos hacer, aunque suene muy redundante. sí, Por mucho que quiera un ser humano, nunca va a poder volar, ujú, al menos no con su propio cuerpo. ujú, Entonces, claro, entender, pues, estas cosas básicas, qué podemos hacer ujú, y qué nos estamos exigiendo hacer que no podemos. ujú, Mm, que ujú, muchas veces, pues también esto desde la sociedad volvemos al tema del capitalismo y ujú, del patriarcado y del consumismo. Se nos exigen tener unos niveles de vida, ujú. de correr, de no parar, de estar presente siempre en todo, de regularnos, de llevarnos bien, que dices, ni siquiera es sostenible. Totalmente, ¿no? Incluso este nivel rápido de vida y Mm. este nivel capitalista en el que todo el rato tienes que estar produciendo, no permite tampoco que nos sintamos bien cuando estamos en ese momento de calma del que hablabas también, Ujú. ¿no? Es como, jo, estoy Claro, calmada, ¿no? Tengo que hacer qué mal. algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para ocupar, ¿no? Como para Claro. ocupar este vacío, esta sensación de que no Este hago miedo a nada, la ¿no? calma, estoy, qué vaga soy y me empiezo a juzgar y estoy en el sofá, pues bueno, aprender también Ujú, a tolerar la calma, ujú, que puede parecer algo de cómo voy a tolerar la calma si la mm, calma es buena. mm, Bueno, pues la calma se nos asocia a toda esta culpa y todo este malestar de no estoy produciendo, ujú. vale, ok, no estoy produciendo, ¿tengo que producir ahora? No, pues está bien. No siempre tengo que responder en el momento,
no tengo que hacerlo todo, no tengo que estar todo el rato activa, puede esperar algo que no sea urgente, ¿vale? No es como... Puedo hacer las cosas mal, que también parece como que tenemos que saber todo siempre bien, siempre. Y bueno, y si hago las cosas mal, ¿qué pasa? Pues que soy humana y que, pues vamos, que la he liado parda. Sí, no tratarnos como máquinas, ¿no? Que a Eso es, veces hay una parte también de ese tratarnos como máquinas que está muy fomentado también desde que este me gusta sistema. esto mucho el ver, no sé si alguien tiene una impresora que haya funcionado alguna vez en la vida, porque parece que queremos ser como máquinas, pero es que las máquinas fallan también. Ujú, ujú. Entonces, si una máquina, que es algo que suele estar programado para no fallar, falla, Claro. ¿cómo no vamos a fallar Te vas a nosotras? pedir eficiencia, eficacia O y sea, y vamos, ¿no? todo. Totalmente. Así que no nos tratemos como máquinas. Somos impresoras, fallamos mucho. Totalmente. Pues un placer, Sere. No sé si no había más preguntas por aquí. No sé si alguien... Vale. Bueno, hemos estado bien de tiempo, ¿eh? Que no pensábamos estar tanto, ¿eh? Nos dice Judith, es que ricasco. ¿Vale? Si tenéis cualquier cuestión también avisaros o recordaros que, bueno, vamos a hacer otros conversatorios y que tenemos también a Sereza de, ¿no? Digamos, disponible para que nos contactéis en algún momento si queréis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de Sí, cuestión, pues que contéis con nosotras y nos contactáis, ¿vale? eso, lo que sepa, Exactamente. Que no tenemos la respuesta a todo. no. Esto es una cosa que trabajamos mucho, ¿verdad? Sí, y yo soy muy de dependes, así que bueno, espero que de esto también os queden más preguntas que respuestas, Ujú. porque si os he dado todas las respuestas es que algo he hecho mal. Vale, vamos a dudar y a cuestionarnos y a preguntarnos más. Es que ricasco, muchas gracias, Ere, por A estar, ti por por tu invitarme a esto. tiempo y nos vemos prontito. Y bueno, gracias a todas, a todos una vez más y encantada de estos espacios. Hasta pronto. Adiós. Agur.